Hola a todos y bienvenidos de nuevo con dos de mis científicos favoritos. Me acompañan otra vez la doctora Ivana Nikolic Hughes, directora del programa Fronteras de la Ciencia en la Universidad de Columbia, y el doctor Stephen Starr, exdirector del programa de Ciencias del Laboratorio Clínico de la Universidad de Missouri. Ivana, Stephen, bienvenidos de nuevo. Ivana, Stephen, welcome back. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias por aceptar hablar con nosotros hoy sobre la realidad y la realidad muy terrible de la amenaza nuclear. Sé que, Stephen, has preparado un par de diapositivas, así que te cedo la palabra. Sí, gracias, Pascal. Ivana y yo vamos a hacer una presentación conjunta. Voy a compartir mi pantalla aquí. Enseñé una clase sobre armas nucleares en la Universidad de Missouri durante unos 10 años y descubrí que la mayoría de mis estudiantes estaban muy mal informados sobre qué eran las armas nucleares y qué significaba una guerra nuclear. Hace un par de años vi un anuncio de servicio público preparado por el Estado de Nueva York, su vídeo de gestión de emergencias de Nueva York. Quiero decir, habría sido gracioso si fuera una sátira, pero dado el estado de las cosas hoy en día pensé, si esto es lo que los estadounidenses piensan sobre la guerra nuclear, lo que su gobierno les está diciendo, entonces tenemos un problema. Espero que el objetivo de esta presentación os dé una perspectiva un poco diferente. Pero ya sabéis, les dijeron que se metieran dentro, que permanecieran dentro, que se mantuvieran informados y que no salieran hasta que fuera seguro. Esto fue muy popular hace un par de años cuando salió, porque es un vídeo totalmente ridículo. Es como, vale, quédate donde estás y coge algo para picar. Permanece atento. Tú puedes con esto. Exacto, sí. Bueno, esto es lo que hizo una bomba de 15 kilotones a la ciudad de Hiroshima en 1945. Unas 5 millas cuadradas del centro de la ciudad quedaron completamente destruidas por una tormenta de fuego nuclear. Las personas que permanecieron dentro no estaban seguras en absoluto. Y hoy en día, la potencia de las armas nucleares modernas empequeñece la de las bombas atómicas que se desarrollaron por primera vez hace 70 u 80 años. He puesto estos dibujos solo para mostrar la escala. La bomba de Hiroshima tenía 15 kilotones. Kilotón significa miles de toneladas de TNT en equivalente explosivo. El Sol está en la esquina izquierda. Rusia tiene hoy un par de cientos de ojivas termonucleares de 800 kilotones en sus misiles balísticos intercontinentales, listas para ser lanzadas en 5 minutos o menos. También desplegaron estas bombas increíblemente grandes de 57,000 kilotones. Recuerda que 1,000 kilotones equivalen a 1 megatón o 1 millón de toneladas de TNT. Esta es una imagen de una bomba que detonaron en 1961. Para que te hagas una idea, este es un grupo de soldados estadounidenses que fueron llevados al desierto de Nevada para presenciar una prueba. La bomba de 70 kilotones fue lanzada desde el aire y esta foto se tomó a 11 kilómetros del hongo nuclear. Así que ya sabes, tenlo en cuenta. Este siguiente video es uno que los rusos grabaron en 1961 de un arma de 57,000 kilotones. Se filmó a unos 145 kilómetros de distancia. Vaya. Esta bomba es 6,700 veces más potente que la de Hiroshima. Encendería un área unas 1,400 veces mayor que la que se incendió en Hiroshima. Eso te da una idea de lo que podrían hacer las armas termonucleares modernas. Ahora le pasaré esto a Ivana. Ella puede decirse. Muchas gracias, Stephen. Así que ya habéis obtenido de Stephen una idea de la enorme magnitud y de las enormes energías implicadas en estas explosiones nucleares. Yo tengo aquí una comparación un poco diferente. En la imagen central se ve de nuevo la ciudad destruida de Hiroshima tras una bomba atómica de 15 kilotones.
Y luego, en la parte inferior, los rusos, los soviéticos, probaron la Tsar bomba. Acabáis de oírlo, 57.000 kilotones. La mayor explosión estadounidense fue la prueba Castle Bravo en 1954, otra bomba termonuclear o de hidrógeno. Esta es la imagen del hongo de Castle Bravo, que alcanzó 25 millas o 40 kilómetros de altura y 60 millas o unos 100 kilómetros de ancho, y fue exactamente 1000 veces más potente que la bomba de Hiroshima. Pero, ¿cómo se compara esto realmente con los explosivos químicos? Así que estamos hablando de estos rendimientos energéticos en términos de equivalentes de TNT. 15 kilotones para Hiroshima, 15 megatones para Castle Bravo. En la parte superior, en realidad, hay dos imágenes relacionadas con el atentado de Oklahoma City. A la izquierda está el edificio federal que fue destruido en el ataque. A la derecha, la imagen del edificio después. Esto ocurrió en abril de 1995, hace algo más de 30 años. La versión oficial es que Timothy McVeigh llenó un camión Ryder con explosivos químicos. He visto distintas estimaciones, pero digamos que equivalía a unas 2,5 toneladas de TNT en términos de rendimiento energético. Esa explosión mató a 168 personas, entre ellas 19 niños del Centro de Guardería para los Trabajadores Federales del edificio. Más de 300 edificios en un radio de 16 manzanas resultaron dañados o destruidos. Los daños en ese momento ascendieron a $650 millones, lo que hoy equivaldría probablemente a más de 1,000 millones. Y estamos hablando de una liberación de energía 6,000 veces menor que la de la bomba de Hiroshima, o 6 millones de veces menor que la de la bomba Castle Bravo. Y eso no es todo. Así que, Stephen, si pasas a mi siguiente punto, lo que también hace especial a las armas nucleares es lo que ocurre con toda esa energía. Producen mucha más energía de la que pueden generar allí. Aunque por supuesto lo que hemos visto en Gaza desde el 7 o 7 del mes número 23 es que la cantidad de explosivos utilizados allí se estima en el orden de 100 kilotones. Ahora, puede que eso no equivalga exactamente a 100 kilotones de TNT, pero sigue siendo del orden de unas pocas a varias bombas de Hiroshima. Una de las grandes diferencias aquí es que en Gaza todo está destruido, ¿verdad? Así que la energía se concentra en la explosión. Con las armas nucleares, tienes la explosión, la destrucción y el calor. Y veremos un poco sobre eso con Stephen en un momento. Aproximadamente el 35% de la energía que se produce se convierte en calor, creando esencialmente un nivel de fuego, un sol en miniatura en la Tierra. Y luego, además de todo esto, parte de la energía de una explosión nuclear también se destina a la producción inicial. Se trata de cosas como los neutrones y los rayos gamma, ambos muy destructivos, especialmente para la salud humana. Pero también existen las consecuencias a largo plazo de la lluvia radiactiva procedente de varios isótopos, algunos de los cuales desempeñan un papel especialmente problemático. Solo quiero destacar algunos de ellos, aunque hay más. Por ejemplo, el yodo 131 se acumula en la glándula tiroides y está relacionado con muchos casos de cáncer de tiroides en comunidades expuestas a la lluvia radiactiva. Esto no se limita a Hiroshima y Nagasaki, también procede de la era de las pruebas nucleares, en lugares donde se realizaron ensayos, como las Islas Marshall, Kiribati, Argelia, el sitio de pruebas de Nevada en Estados Unidos y Kazajistán, que albergó un gran campo de pruebas nucleares soviético. Y el yodo 131 es muy interesante porque tiene una vida media de 8 días. Eso significa que no permanece en el medio ambiente durante mucho tiempo, quizá unas pocas semanas, y después desaparece. Pero mientras está presente se acumula en la glándula tiroides. Luego están el estroncio 90 y el cesio 137, que son realmente muy problemáticos. Ambos tienen vidas medias de unos 30 años, lo que significa que pueden permanecer en el medio ambiente
digamos, más de 200 años. Y ambos son muy activos biológicamente. El estroncio es químicamente similar al calcio y, por supuesto, todos sabemos que tenemos calcio en los huesos. También ingerimos calcio, por ejemplo, cuando bebemos leche. Y el cesio 137 es químicamente similar al potasio, que también sabemos que se encuentra en los alimentos. Ambos, por supuesto, se incorporan a nuestras células, tejidos y huesos, y así sucesivamente. Por tanto, cuando estos isótopos radiactivos están presentes en el entorno, en el suelo, las plantas los absorben. Luego, cuando comemos las plantas o cuando las vacas comen hierba que contiene estroncio 90, podríamos acabar bebiendo leche que contiene estroncio 90. Los últimos que quiero destacar son los isótopos de plutonio. Existen diferentes tipos de isótopos de plutonio. El plutonio es muy pesado y puede inhalarse, va directamente a los pulmones. Probablemente sea la causa de muchos cánceres de pulmón en poblaciones expuestas, por ejemplo, en personas que no fuman o que nunca han fumado. Y lo importante del plutonio concretamente es que algunos de sus isótopos tienen vidas medias de miles de años. El plutonio 239, por ejemplo, tiene una vida media de unos 24.500 años. Eso significa que permanece en el medio ambiente durante cientos de miles de años. Creo que este tipo de exposición a la radiación demuestra realmente que las armas nucleares son completamente diferentes de cualquier otra cosa que podamos usar en una guerra o que, por ejemplo, se haya usado en Gaza, donde uno puede imaginar volver y reconstruir. Este tipo de lluvia radiactiva no solo afecta a las regiones locales, puede extenderse por todo el planeta y durar durante periodos de tiempo muy, muy largos. De hecho, mi propia investigación en Columbia, con estudiantes y colegas Islas Marshall, que fue... ¿Puedes volver atrás? Da haciendo 2 minutos. Sí, está bien. Este fue el lugar de las pruebas nucleares de Estados Unidos entre 1946 y 1958. Nuestra investigación de los últimos 5 a 8 años indica que existen niveles significativos no de yodo 131, que ya desapareció hace tiempo, sino de otros isótopos que aún están presentes en el suelo, como el cesio 137, y en los alimentos con altos niveles de radiación gamma. Y esto ocurre, por supuesto, en un lugar donde las pruebas terminaron hace casi 70 años. Así que una diapositiva más por mi parte, puedes pasar a la siguiente diapositiva. Una de las cosas sobre la radiación que creo que no siempre valoramos es que es perjudicial para la salud humana. Puede causar una variedad de enfermedades, incluido el cáncer. La exposición a la radiación puede aumentar el riesgo de cáncer. Pero lo que nos muestra este gráfico es, básicamente, que en IGX observamos una persona que fue expuesta a la dentadura de radiación. Y luego, en el eje, y estamos observando el aumento del riesgo de cáncer para ese grupo. Como podéis ver aquí, hay 2 características realmente llamativas en este gráfico. Esta es una investigación de la bióloga estadounidense Mary Olson. La primera característica destacable es que cuanto más joven es una persona en el momento de la exposición, mayor es el riesgo de desarrollar cáncer más adelante en la vida. Creo que muchos de nosotros tenemos esa intuición de proteger, por ejemplo, a los bebés del sol, poniéndoles sombreros, protector solar, etc. Pero el otro hecho, mucho menos conocido, es que las mujeres parecen ser más sensibles y tener un mayor riesgo de desarrollar cáncer a cualquier edad, incluida la infancia y la edad adulta. Así que lo dejaré en esto. La radiación no nos afecta a todos de la misma manera. Bien, Stephen, adelante. Sí, continúa. Okay, Stephen, take it away. Yeah, go ahead. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Hablaste de isótopos, y los isótopos son átomos con diferentes configuraciones de electrones, ¿verdad? Así que los átomos tienen protones y neutrones en el núcleo y electrones fuera del núcleo. Lo que hace que algo sea un isótopo, por ejemplo el cesio, es que puedes tener cesio 134 y cesio 137.
La única diferencia entre ellos es que tienen el mismo número de protones y electrones, pero un número diferente de neutrones en el núcleo. Ciertos isótopos que no tienen exactamente el número adecuado de neutrones resultan ser menos estables y luego se desintegran radiactivamente. Cuando se desintegran, pueden liberar distintos tipos de radiación, por ejemplo, rayos gamma o partículas alfa o beta, y así sucesivamente. Así que el problema con esta intoxicación por radiación es que nuestro cuerpo, incluso si no está expuesto directamente, pero la absorbe de forma indirecta, utiliza estos isótopos del mismo modo que usaría los normales, pero empiezan a descomponerse y a envenenarnos desde dentro, y el cuerpo no lo sabría. Quiero decir, obviamente no tenemos ningún mecanismo de defensa porque no estamos programados evolutivamente para enfrentarnos a esto. Es un step extraordinario, ¿verdad? Absolutely. Exactly. And it's a very good point. Exactamente. Y es un punto muy bueno el que estás destacando, la diferencia entre la exposición externa y la exposición interna. Así que si estoy en una zona donde algunos de estos isótopos radiactivos están en el suelo, por ejemplo, si hay plutonio y soy un niño jugando en la Tierra, podría inhalarlo. Pero de otro modo, con algo como el cesio presente en el suelo, podría estar expuesto externamente a cierta radiación gamma. Eso es muy diferente de la exposición interna, cuando el cesio 137 del suelo pasa a los alimentos como en las Islas Marshall, donde llega a los cocos, y luego la gente come esos cocos. Ahora el cesio está dentro, incorporado en tus células y tejidos, y desde ahí se desintegra, y los rayos gamma causan estragos en el cuerpo, en las células, en el ADN, y así sucesivamente. Sí, vale, Stephen. ¿Quieres empezar tú? Sé que intentaste ponerme en contacto con un científico bielorruso que realmente trabajó en esto, ¿verdad? Además, sobre lo que provoca este envenenamiento por radiación interna, pero quizá dejemos eso para más tarde, si prefieres centrarte primero en este tema. Hay una gran diferencia en los estándares, y creo que las normas de seguridad radiológica, en realidad, sirven para disfrazar el peligro de los isótopos ingeridos y absorbidos internamente, pero podemos hablar de eso en otro momento. Quiero hablar más sobre las armas nucleares, las que existen hoy en día. Tanto Estados Unidos como Rusia tienen unas 1.700 armas nucleares, cada una entre 7 y 87 veces más potente que la bomba atómica de Hiroshima. Estas están desplegadas y listas para su uso, así que veamos la detonación de una de ellas. Una ojiva de 800 kilotones. Un segundo después de la detonación, la bola de fuego sobre la ciudad de Nueva York tendría aproximadamente 1 milla de diámetro. La superficie de la bola de fuego es más caliente que la superficie del Sol. Y eso es, ya sabes, como señaló Ivana, la diferencia entre un explosivo químico y uno nuclear. Un explosivo químico arde a unos 7.000 a 9.000 grados Fahrenheit. Estos son 100 millones de grados. Así que es como si un pedazo del Sol apareciera de repente en la Tierra, lo cual no es algo bueno. Vaporizará todo lo que haya debajo y provocará incendios por todas partes. Esta es una imagen, una foto de una sombra que quedó en la acera de Hiroshima. Una persona estaba sentada allí, básicamente bajo la bola de fuego. La bola de fuego de Hiroshima tenía aquí 100 metros de diámetro, pero seguía siendo tan caliente como el sol. Ahora, entre 30 y 40 segundos después de la detonación, verías el hongo y la bola de fuego elevándose a varios cientos de millas por hora. Debajo, todos los incendios encendidos al instante por esa bola de fuego comienzan a fusionarse y en cuestión de minutos formarán un único incendio gigantesco. A eso lo llamamos una tormenta de fuego nuclear. Habrá vientos que se precipiten hacia el centro a cientos de millas por hora, lo bastante fuertes como para arrancar árboles de raíz. Las temperaturas del aire en la zona del incendio alcanzarán entre 400 y 500 grados Fahrenheit en 10 o 15 minutos, muy por encima del punto de ebullición del agua.
Así que ya sabes, nadie va a sobrevivir en esa zona. Incluso si estás en un refugio profundo, el oxígeno se agotaría. Podrías acabar literalmente asado. Quiero decir, es casi inimaginable. Vimos tormentas de fuego como esas durante la Segunda Guerra Mundial, y los habitantes de Hamburgo no pudieron entrar en esas zonas durante semanas, simplemente porque ni siquiera un vehículo con orugas podía acceder. Hacía tanto calor después. Bueno, Rusia ha desplegado, ya sabes, vimos esa imagen del arma de 57.000 kilotones antes. Ahora tienen el dron Poseidón. Es como un submarino nuclear no tripulado, pero lo llaman un torpedo dron. Tiene una ojiva de 100 megatones, o 100.000 kilotones. Es el doble de grande que esa ojiva de 57.000 kilotones. Viaja a unos 185 kilómetros por hora y básicamente tiene un alcance ilimitado porque está propulsada por un pequeño reactor nuclear. Eso significa que puede desplegarse frente a una costa y permanecer allí indefinidamente. Cuando detona, puede crear una zona de fuego de entre 13.000 y 18.000 kilómetros cuadrados, además de una ola radiactiva. Solo para comparar las zonas de fuego. A la izquierda, bajo el pequeño marcador rojo en el centro de Manhattan, está la zona de fuego de la bomba de Hiroshima, y a la derecha está la zona de fuego de una bomba Poseidón de 100 megatones. Este es un submarino ruso que transportaría 6 de ellas, y ya han desplegado 3 de estos submarinos. Si detonaras un dron Poseidón en Pearl Harbor, literalmente prendería fuego a toda la isla de Hawái. Aunque la bomba detone bajo el agua, vaporiza y hierve instantáneamente el agua que hay encima. Eso podría reducir un poco la zona de fuego, de digamos 7.000 a 5.000 millas cuadradas, pero sigue siendo casi inimaginable. El Dr. Theodore Postol creó estas imágenes. Intentó mostrar que un solo Poseidón podría prácticamente incendiar toda la costa este. Para hacerse una idea de cuántas armas nucleares existen, hoy hay algo más de 12.000 en los arsenales mundiales, y alrededor del 90% de ellas se encuentran en los depósitos de Estados Unidos y Rusia. La imagen de la derecha muestra las 2 barras más grandes sobresaliendo. En la base de ellas, la sección roja representa las armas estratégicas desplegadas. Estas varían en potencia desde unos 90 o 100 kilotones hasta 1,7 megatones. Ahora, las armas de reserva están almacenadas. No se guardan en bases de la Fuerza Aérea. Luego están las armas retiradas que aún permanecen intactas. Así que Estados Unidos y Rusia tienen cada uno más de 5.000 armas nucleares. El resto del mundo cuenta con cientos. Por eso, cuando se habla de desarme nuclear, es importante lograr que Rusia y Estados Unidos dialoguen. Estados Unidos y Rusia pueden lanzar cada uno entre 800 y 1.000 de estas ojivas nucleares estratégicas en 5 minutos o menos. Los rusos tienen una autoridad de mando nuclear. Pueden pulsar un botón, anular todos los niveles inferiores de mando y lanzar directamente. Sabes, el tratado START, el nuevo START, está a punto de expirar. Es nuestro último acuerdo de control de armas nucleares que sigue existiendo. Expira el 6 de febrero. Putin ha ofrecido seguir observándolo durante un año más. Ha hecho hincapié en ofrecer esto a Trump, y Trump no lo ha aceptado. Todavía tiene 3 semanas para hacerlo, y es tremendamente importante que lo hagamos. Si no lo hacemos, el número de ojivas nucleares desplegadas básicamente se duplicará en poco tiempo. En cuestión de horas, habría cientos de bombas más que podrían cargarse en misiles de crucero en nuestros aviones. Pero si seguimos ese camino, quiero decir, estaremos en serios problemas. Ahora bien, no hace falta mucho para lanzar una. Los presidentes de Estados Unidos y de Rusia siempre van acompañados de un maletín nuclear cuando están fuera de la Casa Blanca. Puedes abrir el maletín en menos de un minuto y en otro minuto o menos ordenar el uso de un arma nuclear o de miles de ellas. Si están en el Kremlin o en la Casa Blanca, pueden hacerlo sin necesidad del maletín.
Una vez que se da la orden de lanzamiento, si lanzan un misil balístico intercontinental, el tiempo de vuelo es de unos 30 minutos desde Estados Unidos hasta Rusia y viceversa. Rusia dispone de misiles hipersónicos que Estados Unidos no tiene y ahora cuenta con buques armados con estos Zircon. Viajan a 2 millas por segundo y pueden portar ojivas nucleares. Si Rusia estaciona uno de estos buques a unos cientos de millas de la costa este, podría tardar entre 3 y 4 minutos en alcanzar Washington. Quiero decir, eso ni siquiera es tiempo suficiente para dar la orden de lanzar los misiles desde nuestros silos. Así que, y ahora Rusia también ha desplegado un nuevo misil balístico intercontinental con un alcance de 11.000 kilómetros. Puede llegar a cualquier parte. Puede viajar sobre el polo sur de Estados Unidos, donde nuestros sistemas de alerta temprana no están mirando. Y lleva ojivas que viajan a 4 millas por segundo y son maniobrables. No tenemos defensa contra ellas. Ni siquiera las veríamos venir. Así que esto es, de verdad queremos empezar una guerra nuclear con Rusia cuando tienen armas como estas contra las que no podemos defendernos. Estas ojivas podrían tener una potencia que va, ya sabes, de 100 kilotones a 1 megatón. Misiles balísticos lanzados desde submarinos. Tanto Estados Unidos como Rusia tienen submarinos nucleares que pueden situar frente a la costa y alcanzar objetivos en Estados Unidos o Rusia en 7 minutos o menos. Cada submarino Trident estadounidense transporta 24 misiles y pueden utilizarse para lanzar un primer ataque nuclear. Estos misiles pueden lanzarse cada 15 segundos cuando el submarino se encuentra a 150 pies de profundidad. Si se coloca uno de estos submarinos de clase Ohio en el mar de Barents, puede alcanzar Moscú en 7 minutos. Así que los rusos tienen que tener eso en cuenta. Cuando Trump amenaza y dice, bueno, vamos a enviar uno de nuestros submarinos frente a la costa solo para advertirles, eso hace saltar muchas alarmas. Siempre tenemos 4 submarinos desplegados en lo que llaman estado de alerta máxima, lo que significa que están en posición de disparar, aunque no necesariamente se acercan tanto. Si detonas una ojiva de un Trident, esta es una imagen del cráter que se crearía. Podrías colocar el edificio del Capitolio de los Estados Unidos en el centro para mostrar lo profundo que sería. Así que pueden usar estos misiles, ahora son muy precisos. Pueden emplearlos en un primer ataque para eliminar los misiles balísticos intercontinentales rusos, sus silos. Esto crea un peligro de primer ataque para Rusia, del que son muy conscientes. Nosotros siempre estamos vigilando. Tenemos nuestros sistemas de alerta temprana y nuestros centros de mando enterrados en la montaña Chen, con las pantallas encendidas. Rusia tiene lo mismo, así que ambos bandos están siempre en alerta, las 24 horas del día, vigilando por si hay un ataque. Todo esto ocurre en cierto modo entre bastidores. No pensamos en ello, no oímos hablar de ello, pero está ahí. Hice un video que muestra lo que pasaría si fuésemos lo bastante estúpidos como para entrar en una situación en la que alguien lanza un arma nuclear y Rusia decide responder. Comienza con un ataque ruso contra objetivos en Europa y la OTAN. Una vez que eso ocurre, Estados Unidos lanza lo que llaman un ataque de contrafuerza, dirigido contra las fuerzas nucleares y convencionales rusas. Rusia detecta eso y lanza entonces un ataque a gran escala contra Estados Unidos. Estados Unidos ve eso y lanzamos un ataque a gran escala. Y en menos de una hora habrá 4.000 detonaciones nucleares que destruirán todas las grandes ciudades de Norteamérica y Europa, probablemente también China. Los enormes incendios nucleares que se generen cubrirán cientos de miles de kilómetros cuadrados, y todo lo que sea mínimamente inflamable en las zonas de fuego arderá. Como dije antes, no habrá supervivientes en esas zonas, porque las temperaturas superarán con creces el punto de ebullición del agua. Estos incendios producirán unas 150 millones de toneladas de humo y hollín que ascenderán rápidamente por encima del nivel de las nubes hasta la estratosfera, donde no podrán ser eliminados por la lluvia.
Los fuertes vientos en la estratosfera dispersarán el humo por todo el planeta en aproximadamente una semana, formando una capa global de humo estratosférico. El sol calentará este humo negro, y eso destruirá la capa de ozono protectora sobre la Tierra. También bloqueará la luz solar cálida para que no llegue a la superficie. Este mapa muestra cómo se extiende el humo, y los científicos calculan que alrededor del 70% de la luz en el hemisferio norte quedaría bloqueada por esta capa de humo estratosférico, y alrededor del 35% en el hemisferio sur. Haría demasiado frío para cultivar nada durante mucho tiempo. 2 semanas después de la guerra, las temperaturas se desplomarían en todo el planeta, cayendo por debajo del punto de congelación en las regiones continentales. El frío extremo reduciría las precipitaciones en un 90%. Podría mantenerse por debajo de cero todos los días durante hasta 3 años en el centro de Norteamérica y Eurasia. Este frío y oscuridad prolongados impedirían el cultivo de alimentos durante muchos años. Ahora mismo tenemos reservas de granos suficientes para unos 50 o 60 días de consumo mundial. No solo acabaríamos con la civilización, sino con la mayoría de las personas y de los animales terrestres del planeta. Eso es lo que provocaría una gran guerra nuclear. Esta es la imagen de un agricultor de pie en un campo árido, mirando hacia un cielo sin nubes. Así se vería el humo. Dicen que al mediodía habría tanta luz en junio como la que da la luna llena hoy a medianoche. Así de oscuro estaría. Así que voy a dejar que Ivana hable sobre lo que ocurriría. Aunque no fuera una guerra nuclear a gran escala, podría haber, por ejemplo, una guerra entre India y Pakistán, con menos armas atómicas, pero el efecto sería básicamente el mismo. Yeah, no, thank you, Stephen. Sí, no, gracias, Stephen. Lo que Stephen ha estado describiendo se conoce como invierno nuclear. En realidad, sabemos de esto desde principios de la década de 1980, cuando los científicos de entonces descubrieron qué les ocurrió a los dinosaurios hace 66 millones de años, y empezaron a preguntarse si podrían existir fenómenos similares hoy en día, cosas que pudieran acabar con la mayor parte o con gran parte de la vida en el planeta. Lo que les ocurrió a los dinosaurios fue que un asteroide impactó contra la Tierra en lo que hoy es la península de Yucatán, en México, provocando cambios medioambientales globales tan extensos que incluyeron un enfriamiento inicial del clima y posteriormente otros efectos también. Se dieron cuenta de que, en caso de una guerra nuclear a gran escala, el hollín liberado en la atmósfera bloquearía la luz solar entrante, provocando descensos de temperatura y el colapso de la agricultura. Lo que muestro aquí es un artículo publicado en Food por un grupo de la Universidad Rutgers en 2022. Como dije, parte de esta investigación se lleva realizando desde principios de la década de 1980, pero los estudios más recientes utilizan los modelos climáticos avanzados que hemos desarrollado para abordar otro problema, el del calentamiento global. Así que lo que estamos viendo aquí son varios escenarios sobre cómo podría desarrollarse una guerra nuclear en el planeta. En el extremo izquierdo se puede ver la cantidad de hollín producido. Por ejemplo, el escenario intermedio aquí, 37 teragramos o 37 millones de toneladas de hollín, pretende representar una situación denominada guerra nuclear regional limitada entre India y Pakistán. En ese caso, se estima que el número de víctimas directas por causas de las que hemos estado hablando, como la onda expansiva y el calor, supera los 30 millones de personas. Los dos escenarios inferiores se refieren a una guerra en la que Estados Unidos y Rusia utilizan aproximadamente un tercio de sus arsenales actuales o alrededor de 4.400 ojivas en total.
Y se estima que el número de víctimas directas allí es de unos 360 millones. Según lo que sabemos de Hiroshima y Nagasaki, diría que el número de víctimas por radiación duplicaría aproximadamente el número de víctimas directas, es decir, las personas que murieron en el momento, el día del ataque. Y Stephen, si ahora pudieras mostrarnos el resto, las cifras realmente horribles. Estas son las cifras de víctimas por inanición al final del segundo año. ¿Cuántas personas morirían de hambre en estos distintos escenarios? Y, de nuevo, si nos centramos en el escenario de 37 teragramos, India y Pakistán, eso supone más de 2.000 millones de personas que morirían de hambre. Y en el escenario de una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia, más de 5.000 millones de personas morirían de hambre. Solo añadiré que es aún peor, porque este estudio se basaba en una población mundial de 7.000 millones de personas. Ahora tenemos más de 8.000 millones. Se puede añadir fácilmente otro millardo de personas muertas a cada uno de estos escenarios. Porque el hecho de que ahora haya más gente significa que más morirían de hambre. No habría más comida solo porque haya más personas para cultivarla. Se trata de la incapacidad del planeta para sostener este tipo de crecimiento. Así que, si pasamos a la siguiente diapositiva, creo que nuestra gran conclusión aquí es que necesitamos eliminar las armas nucleares. Queríamos que comprendierais la magnitud de estas armas y qué ocurre con la energía que producen. Una de las cosas de las que no hablamos, ni siquiera en el caso de una sola explosión nuclear, aunque Stephen ya ha hablado de ello con Pascal Lotas en el pasado, es la noción del pulso electromagnético. Un arma nuclear detonada a gran altura, aproximadamente a unos 160 kilómetros sobre la superficie del planeta, podría generar un pulso electromagnético tan potente que una sola explosión podría inutilizar la red eléctrica. En el caso de un país entero como Estados Unidos, harían falta, por ejemplo, 3 explosiones de ese tipo para desactivar la red a nivel nacional. Y luego, por supuesto, con el número de ojivas nucleares que Stephen nos mostró, más de 12.000 en la actualidad, el escenario más probable no es solo una única explosión nuclear. Es que una sola explosión podría desencadenar una cadena de acontecimientos que condujera a una guerra nuclear. Y luego, estamos ante cambios medioambientales tan graves que provocan un invierno nuclear y una hambruna nuclear, además de la destrucción de la capa de ozono. A veces la gente me pregunta, entonces, ¿no habrá algún lugar donde las temperaturas sigan siendo adecuadas para la vida? Por ejemplo, Nueva Zelanda podría ser uno de esos lugares. Pero si se destruye alrededor del 70% de la capa de ozono, eso no solo afectará nuestra capacidad para estar al aire libre, sino que también influirá en el crecimiento de las plantas. Así que ese mismo tipo de modo de inanición se activaría incluso si las temperaturas no son tan frías como esperamos en promedio o no llegan a niveles de congelación, como decía Stephen. Lo dejaré aquí y dejaré que Stephen termine con un par de diapositivas más. Carrie Stramafuara una notita ligeramente positiva, pretendemos evitar una guerra nuclear. Y hemos tenido líderes en el pasado fueron muy claros al respecto. Nunca las naciones del mundo habían tenido tanto que perder o tanto que ganar. Juntos salvaremos nuestro planeta, pues juntos pereceremos en sus llamas. Podemos salvarlo, debemos salvarlo, y entonces mereceremos el eterno agradecimiento del y, como pacificadores, la eterna bendición de Dios. Amén. Todos debemos ser como John F. Kennedy y alzar la voz. No podemos quedarnos callados ahora, no con la situación actual.
Hemos ignorado durante décadas las consecuencias medioambientales a largo plazo de una guerra nuclear, y eso debe formar parte del debate. No existen objetivos políticos ni nacionales que justifiquen arriesgar la destrucción de la mayor parte de la vida en la Tierra. Así que esa es mi última palabra al respecto. Pascal, okay, if you don't mind, if I just add one more point. Pascal, si no te importa, me gustaría añadir un punto más. Cuando vi esa diapositiva de Stephen sobre que nada vale tanto como para correr este riesgo, me hizo pensar en las cosas sencillas que hacemos como individuos o con nuestras familias. Por ejemplo, recordaba que cuando nuestros hijos eran pequeños, mi marido y yo, entre los dos, sé que puede sonar un poco loco, teníamos 7 pólizas de seguro de vida. Era como, en caso de una tragedia, quieres asegurarte de que el futuro del niño pueda estar protegido, al menos desde el punto de vista financiero. Y simplemente no puedo creer que de forma tan simple no tengamos una póliza de seguro para este hermoso, asombroso e increíble planeta en el que vivimos. Estamos hablando de minutos para una guerra nuclear que podría sin duda destruir la civilización humana y posiblemente acabar con toda la vida compleja del planeta. Es simplemente inimaginable. ¿De verdad lo es? It's just unimaginable. It really is. Estamos hablando de un evento de extinción. Quiero decir, seríamos afortunados como especie si sobreviviéramos a esto. Las probabilidades de que cada ser humano haya desaparecido dentro de 20 o 30 años son muy altas y muy reales. Y ningún búnker del mundo te salvará del hambre si no hay nadie que trabaje la tierra, ¿verdad? Lo único que separa ese tipo de futuro de uno próspero es la política. No hay forma de asegurarse contra esto. Lo más loco es que en los años 60 lo entendíamos y teníamos miedo. La gente estaba realmente asustada. Mi padre, que ahora tiene 81 años, me contó que cuando era un joven adolescente tenían un miedo real de que el mundo pudiera acabar mañana, de que el fuego envolviera toda Europa y que no importaba dónde vivieras. La diferencia ahora es que tenemos aún más de esas armas del fin del mundo y tenemos menos miedo. Esa no es una buena combinación. La pregunta para mí es, ¿a dónde demonios se fue el miedo? O, como dice el señor Karaganov en Rusia, ¿cómo hacemos que la gente vuelva a tener miedo de esta realidad? Porque es una realidad. Quizá nos hayamos acostumbrado tanto a pensar en ello como en ciencia ficción que lo tratamos como si fuera una película, ¿verdad? Literalmente lo pensamos como películas. Y eso es lo que sugiere un poco este video que mencionaste al principio, Stephen. Ya sabes, es como, esto lo conocemos por las películas. Llega la gran catástrofe. Es peligrosa. Simplemente refugiémonos en nuestros cómodos sofás y esperemos a que pase. Y no sé muy bien cómo cambiar esto, pero me alegra mucho que vosotros, como científicos, podáis hablar de las implicaciones en el mundo real, porque los más locos de los locos son los que dicen, podemos arriesgarnos, vale la pena, como el tipo de Vale la pena de Madeleine Albright. Probemos, ¿tenéis a partir de vuestra investigación y de los muchos años que habéis pasado en este campo, alguna idea de si se avecina un cambio en la forma en que intentamos abordar esto? Porque me resulta fascinante que el señor Putin diga, ampliaré unilateralmente el régimen, simplemente seguiré cumpliéndolo, aunque haya expirado. Pero Donald Trump acaba de decir, lo que sea, no me importa, necesitamos más armas. Quiero decir, ya tenemos suficientes para destruir el planeta de todos modos. ¿Qué? Tengo la impresión de que los rusos tienen un sentido de la realidad mucho más claro sobre cuáles son los peligros aquí. Pero en Occidente parece una mezcla de incompetencia, arrogancia y soberbia que roza la locura a estas alturas. Di una charla el otro día y dije que los líderes de Estados Unidos y la OTAN ya no tienen ningún miedo a la disuasión nuclear ni a la guerra nuclear. No están disuadidos. Quiero decir, Estados Unidos, la OTAN, los británicos, han atacado el sistema rusos de alerta temprana de las estratégicas rusos. Incluso intentamos evaluar los intentos de Putin, el último de ellos contra su residencia oficial, donde también hay un centro de mando nuclear.
Esto era impensable durante la Guerra Fría. Quiero decir, como dices, la gente simplemente no habría hecho eso. Nunca ocurrió nada parecido. Pero ahora están jugando a la gallina nuclear cada semana, y no lo entiendo. Los británicos y los estados bálticos están hablando de detener barcos rusos en alta mar para demostrarle algo a Rusia. Pues bien, los rusos ahora, muchos de ellos, están hablando seriamente de usar un arma nuclear contra los británicos o la OTAN. Mucha gente incluso lo está defendiendo. Probablemente Putin sea la única persona que usarla. Y me parece muy irónico que muchos de estos neoconservadores piensen que si logran deshacerse de Putin, todo irá bien. Si se deshacen de él, van a conseguir a alguien más propenso a apretar realmente el botón. Así que estamos sobre hielo fino. Como dije antes en mi charla, lo que realmente necesitamos hacer ahora es calmarnos y aceptar la oferta de Putin de prorrogar la observación del Tratado New START por otro año. Pero, ya sabes, es difícil conseguir que los rusos nos tomen en serio en nada después de que acabamos de lanzar un ataque con 91 drones que intentó alcanzar la residencia oficial de Putin. Y no hay duda de eso. Scott Ritter habló de cómo los rusos proporcionaron un chip de uno de los drones que tuvo que haber sido programado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Podemos negar que no sabíamos nada al respecto, pero eso es una mentira. Así que... Permíteme añadir algunas reflexiones, Pascal, sobre tu pregunta. Sabes, creo que parte de la razón por la que la gente dejó de, no ya de tener miedo, sino incluso de ser consciente de esta amenaza, fue la idea de que, al final de la Guerra Fría, la amenaza de una guerra nuclear había desaparecido. La Guerra Fría terminó y las armas nucleares salieron de la conciencia de la gente. Y creo que a eso se suma la idea de que llevamos ya 80 años en la era nuclear y, en principio, se podría decir que nada ha salido mal. Aunque hemos estado muy cerca muchas veces en cuanto a accidentes, la crisis de los misiles de Cuba y posibles errores de cálculo. Y seguimos, como dijo Stephen, sobre hielo fino. Esta idea de que nada ha salido mal da a la gente una sensación de seguridad muy falsa. Piensan, sabemos lo que hacemos, estamos al mando, tenemos estas armas guardadas de forma segura, así que todo debe estar funcionando. Los adultos tienen estar al mando. No, Nassim Nicholas Taleb, el cisne negro, en su libro, quiero decir, tiene una metáfora preciosa. Sabes, lo que estamos haciendo es ser los pavos 2 días antes de Acción de Gracias, señalando un gráfico y diciendo, durante todo el año la población de pavos ha aumentado. No hay nada de qué preocuparse. Quiero decir, solo hace falta uno. Solo necesitamos uno. Absolutamente. Sabes, estamos llegando al punto en que amigos míos me dicen que la mejor esperanza que tienen es un documental sobre extraterrestres intentando protegernos de destruirnos a nosotros mismos. Bueno, quiero decir, estamos llegando a un punto en el que casi tienes que volverte religioso solo para no desesperarte por la dirección a la que nos está llevando esta irresponsabilidad. La cuestión es que, incluso en un sistema con 2 o 3 potencias nucleares, si una es lo bastante irresponsable, entonces todo el sistema fracasa. Quiero decir, la idea misma, la obstrucción mutua, solo sirve como servida si le tienen que evitar la transmisión mutua apresurada. Si un bando dice, de acuerdo, bórrame del mapa, el 99% de mi población desaparecida, me da igual, todo se derrumba. Pero es aún peor que eso, Pascal, porque en 1983 tuvimos 2 incidentes muy famosos. Uno fue Able Archer, un ejercicio de la OTAN muy serio, que los rusos interpretaron como algo real. Empezaron a colocar ojivas nucleares en los bombarderos. Y luego hubo otro caso en el que básicamente algo apareció en sus pantallas de detección, una alineación entre satélites y nubes, y pensaron que estaban siendo atacados. Y un oficial soviético, Stanislav Petrov, decidió no transmitir a pensar. Simte, mira, esto que por malo es raro. Sin que me silencies, surgió un bomba y
Ramen mir bringt mit más. Why would they only send 5? If they were really attacking us, they'd send even more. And he essentially prevents nuclear Y él war básicamente evita una guerra single-handedly nuclear, to ya save sabes, the él world. solo, el hombre que salva al mundo. Today, Y hoy en it día only basta con que takes, una sola persona crea que está siendo one atacada. person to think that Ni siquiera que they're tome under la attack, decisión not even to deliberada make de a atacar a otro deliberate país, decision sino to simplemente que attack crea another que está country, siendo to atacada think they're y que under debe attack lanzar and un that they must contraataque. launch, Y si eso in ocurre, response. de nuevo, And todos if estamos that, perdidos porque ese primer ataque no va a ser el final de la historia. we're all gone because Las that simulaciones, one los strike juegos de isn't guerra going to muestran que end the siempre acaba story. escalando The hasta simulations convertirse of en war una games guerra show nuclear us total. that it always Pero quiero escalates añadir una into cosa en a una full nota un nuclear poco más war. positiva, y es But I que wanna add one thing, dijiste just que en from los a años 60 la slightly more gente tenía positive miedo. note, which is you said in the 60s people were afraid. That's true, but they were also out Es cierto, pero protesting. también salieron a Here in the protestar. United States, Ya there sabes, were aquí en Estados Unidos protests hubo against protestas nuclear contra las testing pruebas that nucleares, actually led que en Kennedy realidad and llevaron Khrushchev a to Kennedy negotiate y a the Khrushchev a limited negociar el testing Tratado de treaty. Prohibición Parcial de Ensayos Afterwards, in the Nucleares. 80s, when, Después, in en the los años 70s, it's 80, almost bueno, en like los 70, kind el of, tema pasó un poco a un took a segundo backseat plano to frente a things like cosas como la Vietnam guerra de War and all Vietnam y kinds of todos los other demás problemas troubles que that había were going on in entonces. the 70s. Y luego, And then the early a 80s, principios de los Reagan 80, comes Reagan llega into al power poder in en the Estados United Unidos States. It's y just todo going se to go, descontrola en cuanto a la nuts in expansión del terms of arsenal nuclear. En expansion of the 1986 nuclear había arsenal. 70.000 By ojivas nucleares. 1986, Hoy there tenemos más de were 12.000, ¿verdad? 70,000 nuclear warheads. Today we have over 12,000, right? So that's it. That's the improvement. But in the early Así que esa es la 1980s, we mejora. had here in New Pero a York principios City, de la in década de 1982, 1980, 1 million aquí en la people ciudad de Nueva marching York, against en the nuclear arms 1982, race in Central 1 millón de Park. personas You had this marcharon really contra la carrera wide armamentística levels nuclear of en Central awareness. Park. You had the Había un film nivel The de Day conciencia After, realmente which amplio. convinced Reagan Estaba la película that The Day actually After, he needs to que turn convenció a away Reagan from, de que realmente necesitaba apartarse the de la threat of amenaza de una nuclear guerra war. nuclear. You had La the manifestación Central en Park Central rally Park incluso impacting influyó en un a joven young político Russian ruso llamado politician named Mikhail Gorbachev, que empezó a and pensar en he si había una started manera de thinking unirse about con los whether estadounidenses. there was a Y way de to come hecho, together with Gorbachev the y Reagan Americans. And casi in llegaron a un fact, acuerdo para eliminar Gorbachev los arsenales and nucleares de Reagan Estados Unidos almost y agreed la to Unión eliminate Soviética. the US and Soviet nuclear arsenals. And the sticking point was Star Wars and, Y el punto de missile fricción defense, fue la and Guerra de las they never Galaxias y, did ya it. sabes, We can la do it defensa again. It's a antimisiles. political Y decision. nunca lo hicieron. And we do Pero need podemos hacerlo de nuevo. widespread public Es una awareness. decisión We do política. need people to Necesitamos una understand what's at amplia stake. concienciación The things pública. that Stephen and I Necesitamos que la talk gente about, entienda lo they're que está en not juego. science fiction. Las cosas de They're las not que made up. Stephen y yo This is hablamos not no based son on, ciencia ficción, no we son think might inventadas. happen, or Esto some no se basa writer, en lo que or a creemos que podría filmmaker ocurrir sat down ni en to, algún escritor kind of o cineasta que imagine se sienta a some imaginar una historia de ciencia ficción. Esto está respaldado por pruebas científicas. Es algo que, en cierto modo, sabemos desde hace décadas. Y a menos que la gente entienda lo que está en juego, no vamos a poder afrontarlo. Las apuestas son demasiado altas. Y quiero decir, queridos amigos, incluso si alguien dice, oh, el invierno nuclear está exagerado, es como, ¿visteis lo que hacen esas bombas? Tenemos pruebas reales de Hiroshima y Nagasaki. Una de las tragedias es que, quizá porque esas dos ciudades se recuperaron, algunas personas piensan, bueno, no fue tan grave. No, aquellas eran pequeñas bombitas comparadas con lo que tenemos ahora. Y no habría recuperación posible. Y una de las cosas que la gente probablemente subestima es que nos oyen a personas como nosotros, científicos y académicos, hablar de esto y piensan que es algo muy conocido. Pero no tenemos impacto, hablamos de ello, lo difundimos, puede que lo veas en la televisión o donde sea, y ahí se queda. En cuanto termina la emisión, se acabó. Y nada cambia. Por eso necesitamos la ayuda de los activistas, de la gente que realmente entiende cómo movilizar a las multitudes, porque los académicos no nacemos siendo activistas ni organizadores, ¿verdad? Somos analistas y necesitamos la ayuda de los activistas para volver a las manifestaciones. Sabéis, en los años 80 no teníamos Internet. Y eso es una cosa. Hoy podemos hacer que algo se vuelva viral si queremos.
Así que pediría a todos vuestros oyentes, si os ha parecido convincente nuestra presentación, difundidla. Enviadla a vuestros amigos, a vuestros familiares y pedidles que hagan lo mismo, porque algo puede hacerse viral rápidamente. Millones de personas pueden ver esto si os tomáis la molestia de compartirlo, de difundirlo. Initiatives that bramables por informaros, pero de que la iniciativa mismo trao. But you have to take the initiative yourselves. Y amigos míos, necesitamos que los rusos protesten en Rusia, los estadounidenses en Estados Unidos y los europeos en Europa, porque tenemos que convencer a nuestros propios gobiernos de que esto es una locura. Exigimos, en nombre del pueblo, un tratado global sobre este asunto, para llevar el TNP más allá. Tenemos los intentos en las Naciones Unidas con el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Lo tenemos, estamos en camino, pero necesitamos más apoyo público. Absolutely. Yeah, if you just don't mind, Absolutamente. Sí, si no te importa sobre el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, ya tenemos una mayoría. Más del 50% de los Estados miembros de la ONU se han adherido a ese tratado, lo han ratificado o firmado. Solo necesitamos seguir avanzando. La gente tiene que entender lo que está en juego y debe hacérselo saber a sus representantes electos. La gente debería escribir al presidente Trump y pedirle que prorrogue el tratado New START. Es algo muy claro y muy sencillo que podemos hacer ahora mismo hoy. Y el presidente Trump, de hecho, habló de ello al presidencia justo antes de asumir el cargo. Habló de la desnuclearización. Creo que el presidente Putin también entiende muy bien lo que está en juego aquí. Y creo que esos dos líderes podrían unirse si decidieran hacerlo. Eso es todo lo que haría falta. Simplemente reunirse y decir, de acuerdo, tenemos 5,000 ojivas nucleares. ¿Qué tal si bajamos a 1,000 cada uno? Aún así podrían destruir el planeta. Aún así podrían destruirse mutuamente. Pero ¿qué tal si empezamos ese proceso de reducción? Y mencionaste el TNP, el Tratado de No Proliferación Nuclear. Eso es una obligación. El desarme es una obligación de todos los estados poseedores de armas nucleares, incluidos, por supuesto, Estados Unidos, Rusia, Francia, el Reino Unido y China. Todos están obligados, según ese tratado, a trabajar por el desarme. Sí, y solo por mencionar, tenemos historias de éxito y hemos descubierto mecanismos políticos. Scott Richter forma parte de eso. Si envías a expertos en control de armas nucleares al otro lado y tú mismo verificas, esto ha funcionado de maravilla, ha llevado a reducciones. Así que sabemos qué tipos de mecanismos pueden utilizarse y que son realistas. No es como decir, estás soñando. No, son mecanismos realistas, porque se supervisan mutuamente. Se llega a un acuerdo, luego se comprueba y se incorpora la verificación e incluso la resolución de disputas en estos mecanismos. En resumen, os agradezco a ambos vuestra labor de defensa y vuestra labor académica en este tema. Ivana Hughes y Stephen Starr. Se os puede encontrar, quiero decir, si la gente busca vuestros nombres en Google, puede encontrar vuestros perfiles, puede encontrar vuestros trabajos. Pondré los enlaces en la descripción de este vídeo más abajo. Ivana, Stephen, gracias por vuestro tiempo hoy. Muchas gracias. Gracias, Pascal Lotaz.